Bienvenidos a este tutorial extra de la serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Este, junto con otro video, son un complemento de la sexta sección. Estos no son obligatorios para construir el personaje, pero nos ayudarán a ampliar nuestro conocimiento sobre modelado. En estos videos profundizaremos en el tema de las normales, comprendiendo su naturaleza, para conocer su influencia en el aspecto final de cada polígono, y así tener un entendimiento más preciso sobre la variación de tonalidad de nuestro modelo. En este primer video, vamos a revisar cómo se construye la normal de la superficie y su funcionalidad. Para ello, es necesario explicar de qué manera son generados los polígonos. También daré una noción sobre el producto cruz y cómo éste trabaja de la mano en el proceso que involucra la creación del polígono para así poder generar y determinar la dirección de la normal. Además, utilizaremos complementos y opciones dentro del programa que nos ayudarán a comprender y a comprobar cómo funciona toda la parte teórica, para finalmente entender el funcionamiento de las herramientas que nos permiten controlar las direcciones de las normales. Empecemos. Uno de los problemas más frecuentes a la hora de modelar, especialmente cuando se están generando polígonos vértice a vértice o arista por arista, es presenciar estos cambios de tonalidad que bien pueden ser completamente uniformes o pueden estar distribuidos como manchas en nuestra geometría. Esto se debe a que las normales de nuestros polígonos poseen direcciones distintas. Vamos a usar una escena nueva para indagar este tema. Una vez ahí, creo un plano en la segunda capa. Entre a modo edición. Active la vista ortogonal. Enfoque la vista y rótela un poco hasta que podamos apreciar la altura de la flecha azul. Ahora vamos a despejar un poco el entorno, así de paso revisamos más opciones del programa. Presione N para desplegar el panel de propiedades. Bajamos la barra hasta ubicar la categoría Display. Hacemos clic ahí para desplegar sus opciones y activamos la opción Only Render para visualizar únicamente el plano. Desactive el manipulador con control espacio. Vuelva a desplazar hacia abajo la barra hasta encontrar la categoría Mesh Display, la cual solo puede ser visualizada únicamente en modo edición. En ella podrá encontrar todas las opciones relacionadas a cómo se visualiza la malla en modo edición. Ahí encontrará la subcategoría Normals. En ella hacemos clic en el tercer icono. Realizado eso, aparecerá una línea de color aguamarina en todo el centro del polígono. Para apreciarla mejor, vamos a alterar su tamaño haciendo clic izquierdo sobre la opción Size. Y arrastramos el ratón hacia la derecha para aumentar el valor y así agrandar su tamaño. Luego en la subcategoría Overlays, desmarcamos la opción Face. Así le indicamos al programa que nos resalte en naranja la cara que tenemos seleccionada. Hacemos lo mismo con la opción Edge para dejar de resaltar las aristas. Por último, voy a habilitar el complemento que nos ayudará a visualizar el orden en que se generaron los vértices. Habilite las preferencias de usuario y en Add-ons digite Measure en la barra de búsqueda.
donde debe aparecer este complemento 3D View Measured. Si no aparece, diríjase al siguiente enlace que dejo en la descripción del video y descargue el complemento. Descargado el archivo, en Blender haga clic en Install from File. Abra el directorio donde descargó el archivo, copie la ruta, péguela en Blender, seleccione el archivo y haga clic en Install from File. Haga clic en el botón Refresh por si no llega a aparecer y actívelo. Ahora en la barra de herramientas debe aparecer esta pestaña que corresponde al complemento. Hacemos clic izquierdo en ella para apreciar todas sus opciones. Luego en Show y finalmente en Mesh Debug. En esta categoría encontramos opciones para visualizar el índice de los vértices, como el de las caras. También podemos enseñar la posición de cada vértice. Además de mostrar la información de la normal con más detalle. En todo caso, deje habilitado únicamente el índice de los vértices. Ya limpio nuestro entorno, vamos a enfocarnos en la normal. Y bien, ¿qué es una normal? Bueno, para no extenderme tanto en conceptos matemáticos, es una línea, o más bien un vector, que es perpendicular a un plano. Ese vector nos indica hacia dónde está apuntando dicha superficie, o más bien cómo ésta va a interactuar con la luz de la escena. Voy a dar una noción de ese proceso para entender cómo es definida por el programa. Una de las primeras cosas que debemos saber es que para dibujar un polígono correctamente, las aplicaciones 3D deben trazar los vértices siguiendo una secuencia que sea acorde o inversa al sentido que siguen las manecillas del reloj. Esto último depende de cómo el programador establezca el sistema de orientación. Eso es importante, ya que eso determinará qué será la parte frontal o posterior del polígono. Aplicaciones como Blender, Maya, 3D Max, Houdini, Rhinoceros y AutoCAD están basadas en OpenGL, que es la librería encargada de generar los gráficos de cada programa. Esta librería por defecto dibuja los polígonos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Lo mismo ocurre en Blender. Entonces, cuando el programa ha conectado los vértices siguiendo ese patrón, también debe generar dos vectores que siguen ese sentido. Uno que llamaremos A, que va desde el punto 0 al punto 1, y B, que va desde el punto 1 al punto 3. Estos vectores que están sobre la superficie de un plano se les suele conocer también como tangentes o vectores coplanarios. Luego, el programa debe realizar un producto cruz entre ambos elementos, ya que esta operación consiste en multiplicar dos vectores que cumplan ese requisito, como es este caso, para así poder generar otro vector que va a ser perpendicular a ellos. Esta operación funciona perfectamente con cualquier tipo de polígono, ya que la región interior de cada uno es considerada como un plano. Pues bien, la dirección de ese tercer vector depende del orden en que se multipliquen A y B. Una forma de determinar ese orden es mediante el siguiente juego. Vamos a colocar nuestras manos de la siguiente manera sobre la pantalla. La mano que al cerrarse describa el sentido que utiliza el programa será la que utilizaremos.
En este caso, la mano derecha describe el sistema antihorario que usa OpenGL. Ahora colóquela sobre el vector B de esta forma. Visto desde arriba sería así. Es importante levantar el pulgar ya que representa el vector resultante. Bien, ahora va a girar la muñeca en sentido de la palma hacia el vector A. Si va a girar desde A hasta B, no puede hacerlo en sentido de los nudillos, sino que debe rotar la muñeca haciendo que el pulgar apunte hacia abajo, ya que siempre es en sentido de la palma. La rotación está limitada dentro del plano y entre los dos vectores, por lo tanto, terminaremos haciendo este movimiento. Como podrá fijarse, la única rotación que permite que el pulgar apunte hacia arriba es la que va de B hasta A, es decir, que al multiplicar B por A, hace que la normal apunte hacia arriba, ya que describe el movimiento antihorario. Si multiplicamos al revés, el vector apuntará hacia abajo, tal y como muestra el movimiento de A hacia B. Si OpenGL usara el sistema horario, aplicaríamos todo ese procedimiento pero con la mano izquierda. Con esos factores, el programa construye la normal de la superficie. Como los vectores son usados para representar una magnitud, nosotros podemos representar el vector normal en el centro de la cara. Ya hemos revisado la teoría que hay detrás de la normal. Ahora vamos a verificar el orden en que se conectan los vértices para generar la cara dentro del programa. Para ello usaremos uno de los modos especiales del estructurador, que suelo llamar como vista de jerarquía. Ubica el puntero en las líneas negras que separan cada vista hasta que se convierta en una flecha de doble sentido, y manteniendo presionado clic izquierdo, desplace el ratón para extender el estructurador hacia ambos lados. Luego nos dirigimos al botón All Scenes, hacemos clic ahí para desplegar el menú de opciones, y al hacer clic en cada una, podrá observar que éstas trabajan como un filtro de lo que debe visualizarse en la estructura de la escena. A nosotros nos interesa la opción Data Blocks, ya que aquí el estructurador nos permite indagar con más detalle los datos que componen el archivo. Como deseamos acceder a la información de nuestro objeto, nos vamos a ir a Object, que contiene todos los objetos existentes del archivo, y nos vamos a enfocar únicamente en el plano. Despliegue el contenedor y de todas esas opciones vamos a hacer clic en Data, que hace referencia al tipo de dato que maneja el objeto. Recuerde que este símbolo hace referencia a que el objeto es una malla poligonal. Y de toda esa información, nosotros podemos reconocer la que dice vértices, edge y polygons, que ha sido lo que hemos venido usando. Si hacemos clic en vértices, podremos observar que hay 4 contenedores que representan a los vértices del plano. Si despliega el primer contenedor hasta Location, y además activamos la opción para visualizar la posición de cada vértice en Mesh Debug, podrá comprobar que la información de su índice y su posición se corresponden mutuamente. Sin embargo, al revisar detenidamente ese contenedor,
notará que no hay algún indicador de cómo se están conectando los vértices para generar la cara. Comprima ese bloque, ya que esa información corresponde a polygons. De ahí desplegamos sus contenedores y encontramos nuevamente a vértices. Pero a diferencia del anterior, aquí nos muestra el orden de conexión para generar la superficie. Si movemos el ratón siguiendo el orden de la lista, notará que estamos describiendo el trayecto que sigue el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Tome en cuenta que Loop Start indica desde qué vértice se inicia el recorrido. En este caso es desde 0. Y Loop Total vendría a ser la cantidad total de ciclos para generar el polígono. Entonces la descripción del trayecto sería la siguiente. De 0 a 1 va el primer ciclo. De 1 a 3 va el segundo ciclo. De 3 a 2 va el tercer ciclo. Y de 2 a 0 se completa el cuarto ciclo. Si activa la opción de Normals en Mesh Debug, podrá ver que las tangentes se generan en el primer y segundo ciclo. Ahora vamos a alterar los valores para observar los cambios internos dentro del polígono. Advertencia. Tenga mucho cuidado en asignar cifras que no corresponden a la trayectoria del ciclo, porque de no el programa se cierra. Con esto claro, continuemos. Si alteramos el primer valor, no podremos apreciar ningún cambio, especialmente cuando estamos en modo edición, ya que si salimos al modo objeto, se reiniciarán los valores. Para percibir el cambio, debemos alterar el valor estando en modo objeto y entrar en modo edición para actualizar. Observe ahora que el polígono solamente ha rellenado esta área porque hemos excluido uno de los vértices que hacía parte del ciclo. Además observe que una de las tangentes aparenta haber desaparecido, pero realmente lo que sucede es que estamos trazando un vector sobre dos puntos que tienen la misma posición. En este caso es el índice 1. Sabemos que una línea necesita de dos vértices para ser definida. Entre más lejos estén estos, más larga será. Y entre más cerca, más compacta será, hasta el punto de que quede solamente un único vértice, que es lo que pasó con esta tangente. Por lo tanto, el programa está haciendo un producto cruz entre un vector y un punto, lo cual es válido también. Retorne al modo objeto. Perfecto. Ahora que sabemos cómo manipular el orden de conexión de la geometría, comprobemos que ordenándolos en sentido antihorario, provocará que la normal apunte siempre hacia arriba. Voy a mostrar las posibles combinaciones en pantalla para hacer esto de forma más rápida. Como habrán notado, lo único que cambió fue la forma de posicionarse de las tangentes, pero el resultado seguía siendo el mismo. Ahora cambiemos el orden de los índices para que el trayecto vaya en sentido horario.
Si se fija, invertimos la normal del plano desde la primera combinación en sentido horario que realizamos. Por lo tanto, la dirección de la normal de la superficie depende del orden y el sentido de la secuencia en que se conectan los vértices. Algo que nunca se debe hacer es forzar a que la normal sea igual a cero. La forma de lograr eso es rompiendo la secuencia de las manecillas, como veremos en los siguientes casos. El primero es cuando hacemos trazados sobre la misma línea. Y el segundo es cuando hacemos trazados en forma de Z. Esto no se debe hacer, ya que cuando se llega a ejecutar alguna opción para recalcular la normal, el programa automáticamente se cerrará. Bueno, aún así, este último caso me servirá para acotar un poco más en el algoritmo de relleno y así entender por qué el polígono se completó de esta forma y no de esta otra. Eso se debe a que el algoritmo va aplicando el relleno cada 3 puntos y no en una sola secuencia. Voy a hacer una demostración más directa usando este orden: 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pues bien, como lo acabé de mencionar, el algoritmo no hace esto: conectar todos los puntos y luego rellenar. Lo que hace realmente es que cuando ya ha pasado por 3 puntos, indica que se debe rellenar esa área primero. Luego continúa su trayecto repitiendo el proceso con los demás vértices del listado. Y así obtenemos esta forma. Ahora miremos cómo se aplica el relleno conectando en este orden: 0, 1, 3, 2, 0, con el que describimos un sistema antihorario. Primero conecta y rellena 0, 1, 3 y luego 3, 2, 0 para completar el ciclo. Con esto hemos comprobado cómo está trabajando el algoritmo de relleno. Ahora que sabemos que la normal apunta hacia arriba cuando los polígonos son generados de forma antihoraria, observe qué sucede cuando se conectan y rellenan los vértices manualmente siguiendo esa secuencia. Como podrá notar, el algoritmo de relleno no es dependiente del orden en que creemos o conectemos los vértices, sino que determina eso de forma independiente, pero siempre cumpliendo la condición de que sea horario u antihorario. Es por eso que en el estructurador encontramos contenedores que almacenan de forma independiente la información que almacenan los vértices, bordes y caras. Esto lo hace básicamente porque nosotros podemos conectar manualmente los vértices de muchas maneras, otorgándonos mucha flexibilidad al momento de modelar, ya que para nosotros sería muy tedioso estar forzados a conectar los vértices considerando todos los factores anteriores. También es tedioso que cada vez que deseemos alterar la normal de un polígono, debamos estar cambiando el orden en que se conectaron los vértices desde el estructurador. Es por eso que Blender nos ofrece 3 opciones que nos permite alterar la dirección de las normales, ahorrándonos ese proceso. Estando en modo edición, nos dirigimos a Mesh, Face, Flip Normals.
o también accediendo a Normals, donde encontrará estas tres opciones. Voy a mostrar cómo funcionan usando dos cubos vistos desde dos puntos de vista, uno con las normales apuntando al interior y otro al exterior. Esto es porque en un volumen se puede apreciar el significado de cada opción. Recalculate Inside hace que todas las normales apunten siempre hacia el interior de la geometría, mientras que Recalculate Outside hace que las normales apunten siempre hacia el exterior. Flip Normals hace que las normales que están mirando hacia el exterior apunten hacia el interior, y las que están mirando hacia el interior apunten hacia el exterior. Nosotros vamos a usar Recalculate Outside. Notará que la normal no cambió su orientación, ya que estamos ejecutando la opción en una geometría sin volumen, un plano. Esto hace difícil identificar al programa cuál es el interior o el exterior de la malla actual, pero si nos dirigimos a la opción Inside en el panel de herramientas y la habilitamos o deshabilitamos, el vector ahora sí cambiará. Además, podrá verificar en el estructurador que el orden de los vértices se actualizará automáticamente. Aún así, podemos apreciar a la superficie. Lo único que cambia es su tonalidad. Este tono oscuro indica que estamos viendo la parte posterior de un polígono, y si activamos la opción Backface Calling, podrá notar que cuando la normal no apunta hacia nosotros, el polígono no se dibuja, y que solamente podemos apreciar su parte frontal. Vamos a deshabilitarla, ya que en el siguiente video veremos en qué consiste este cambio de tonalidad, ya que hasta ahora hemos indagado todo acerca de la normal de la superficie. En este video hemos aprendido que el proceso de la generación de una normal está estrechamente vinculado al de la creación de un polígono. Además entendemos que los cambios de dirección se deben a que el algoritmo de relleno puede variar el sentido de la conexión de los vértices aleatoriamente, y que sin esa matemática que está por debajo del sombrero, no tendríamos cómo visualizar o identificar la parte frontal o trasera de un polígono, por lo que este proceso no es exclusivo de Blender. En el siguiente video entenderemos qué son esos cambios de tonalidad y de qué manera están relacionados con las normales de los vértices. Espero que este trasfondo les esté pareciendo interesante, además de que les ayude a tener una visión más sólida sobre lo que ocurre en el programa. Si el tema les sigue pareciendo complicado, no se preocupen, ya que en la descripción del video he dejado unos enlaces de documentación, tanto en inglés como en español, que hablan de forma breve sobre este tema. Por cierto, doy un agradecimiento y una recomendación especial a Antonio Vázquez, quien publicó este artículo, Create Custom Mesh in Python, pues gran parte de la información de este video está basada en él, además de ser el autor del complemento usado en este tutorial. Gracias por ver y no se rinda ante temas difíciles.